Tu cuerpo se está pudriendo y tú tienes el antídoto en la mano, pero te niegas a tomarlo. No porque no quieras vivir, sino porque el precio es demasiado humillante para tu ego. Esta es la historia del guerrero más poderoso del mundo antiguo. Un hombre que prefirió morir antes que doblar su orgullo. Y la trampa psicológica que casi lo destruyó es exactamente la misma en la que tú estás cayendo hoy. Quédate hasta el final, porque en los últimos 30 segundos de este video te revelaré cuál es esa trampa letal y cómo está destruyendo tu vida en este preciso instante sin que te des cuenta. Su nombre era Naamán, comandante supremo de los ejércitos de Siria, una figura que se alzaba como un dios entre los mortales. Estratega invencible, cuyo nombre se pronunciaba con susurro de terror en las naciones vecinas. Poseía riquezas incalculables, el favor incondicional de su rey, palacios adornados con sedas finas y joyas de los confines del mundo. Pero bajo esa coraza de bronce y oro, bajo las capas de lino fino que cubrían su imponente físico, se escondía un secreto aterrador, una mancha blanca, una pérdida de sensibilidad, el inicio del fin. Naamán era leproso. En aquella época, la lepra no era solo una enfermedad, era una condena. La piel se volvía escamosa, los nervios morían, las extremidades se caían a pedazos. El olor a carne en descomposición se volvía imposible de ocultar. El hombre que podía conquistar ciudades enteras no podía conquistar a las bacterias que devoraban sus propias manos. El silencio en su mansión era sepulcral, roto solo por los sollozos de su esposa al cambiar los vendajes manchados de pus. Toda la ciencia de Siria había fracasado. El oro no podía comprar tejido nuevo. Pero en medio de esa desesperación, una voz resonó desde la sombra más insignificante del palacio. Una niña esclava, una prisionera de guerra israelita arrebatada de su hogar por las mismas tropas de Naamán, se atrevió a hablar. Habló de un profeta en Samaria, un hombre capaz de invocar el poder del Dios viviente para limpiar cualquier impureza. La ironía era brutal y poética. El depredador ahora dependía de la presa. Naamán preparó una caravana colosal, 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 mudas de ropas de la más alta costura real. Una fortuna que hoy equivaldría a decenas de millones de dólares. Quería comprar su milagro. Quería impresionar a ese dios extranjero. Pero lo que encontró no fue un comité de bienvenida. Si esta historia te está impactando, dale like ahora mismo. Y suscríbete si aún no lo has hecho, porque cada semana traemos verdades como esta que la religión oficial prefiere no contar. La llegada de Naamán a Israel fue un espectáculo de poder. Los cascos de cientos de caballos de guerra retumbaban en la tierra seca. El rey de Israel, al recibir la carta exigiendo la curación del general sirio, rasgó sus vestiduras en pánico absoluto. Pensó que era una trampa para iniciar una guerra total. Pero un mensaje cruzó el viento del desierto. Eliseo, el profeta del Dios Altísimo, ordenó que el gran general fuera enviado a su puerta. Naamán, con su deslumbrante armadura y su inmensa comitiva, se detuvo frente a la humilde morada del profeta. El aire vibraba de expectación. El gran comandante esperaba un ritual solemne. Esperaba que el profeta saliera, se inclinara ante su grandeza, invocara a su deidad con voces de trueno, moviera sus manos sobre la carne podrida en un espectáculo de fuego místico. Pero la puerta ni siquiera se abrió por completo. Un simple sirviente salió con un mensaje que se clavaría en el corazón de Naamán como una daga envenenada. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ni una reverencia, ni una ceremonia, ni siquiera el contacto visual del profeta. Solo una instrucción absurda entregada por un mensajero de bajo rango. El silencio que siguió fue denso, cargado de una electricidad letal. Y entonces el monstruo despertó. No el monstruo de la lepra, sino un demonio mucho más antiguo, más arraigado y más destructivo. El orgullo. La ira de Naamán estalló como un volcán. Él era Naamán, el destructor de naciones. ¿Cómo se atrevía este hechicero de pueblo a tratarlo como a un perro callejero? ¿Acaso los ríos de Damasco no eran aguas cristalinas y majestuosas? ¿Por qué tenía que sumergirse en las aguas turbias y lodosas del Jordán, el río de una nación conquistada?
La humillación era insoportable. En un acto de soberbia ciega, dio media vuelta y ordenó regresar a Siria. Estaba dispuesto a morir. Prefería la muerte lenta y la putrefacción antes que doblegar su ego en el lodo. ¿Cuántas veces tú has preferido la autodestrucción antes que tragar tu orgullo? Pero en el último segundo, una intervención inesperada cambiaría todo. Sus sirvientes se acercaron temblando y le plantearon la pregunta que destrozaría su paradigma. Padre mío, si el profeta te hubiera mandado hacer alguna gran hazaña, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más cuando solo te ha dicho, lávate y serás limpio? Esa frase fue un relámpago en la oscuridad de su mente. Naamán se dio cuenta de su locura. Si le hubieran exigido escalar una montaña de espadas o masacrar un ejército de demonios, lo habría hecho sin dudar, porque eso alimentaría su grandeza. El esfuerzo heroico nutre el orgullo. Pero la salvación no se compra con heroísmo, se recibe con rendición. Con los dientes apretados y el corazón latiendo a 1000 por hora, Naamán detuvo la marcha. El gran general, el invencible, descendió de su carro, se quitó la capa real, se desabrochó la armadura dorada, dejando a la vista de todos la repugnante realidad de su carne podrida. Por primera vez en su vida, dejó de ser el comandante supremo y se convirtió en un hombre roto, frágil y moribundo, parado frente a las aguas frías y barrosas del río Jordán. El primer paso en el agua helada fue como fuego en sus heridas abiertas. El lodo se arremolinaba alrededor de sus piernas. El silencio de sus tropas era absoluto. Naamán se sumergió. Una vez. Salió tosiendo. La lepra seguía allí. Segunda vez. Nada. Tercera. Cuarta. Quinta vez. La desesperación comenzaba a asfixiarlo. La voz del orgullo le susurraba que era un bufón, el hazmerreír de todo su ejército. Sexta vez. Las úlceras continuaban adheridas a sus huesos. Estaba a una sola inmersión de la victoria total o de la humillación definitiva. El universo entero parecía contener la respiración. Naamán cerró los ojos. Abandonó todo rastro de su antigua gloria. Rindió su espíritu por completo y se sumergió por séptima vez. El agua oscura lo envolvió como una tumba. Al emerger, un grito de asombro absoluto estalló entre los soldados. La carne podrida, las úlceras supurantes, las cicatrices horrendas. Todo había desaparecido. Sus brazos, su torso, su rostro irradiaban una vitalidad sobrenatural. La crónica antigua dictamina que su carne se volvió como la carne de un niño pequeño. No solo fue sanado de la lepra física. En ese río fangoso, el gran monstruo de su orgullo murió ahogado para siempre. Y ahora llegamos al momento que te prometí al principio. Naamán casi murió no por la gravedad de su enfermedad, sino porque la cura era demasiado simple para su ego. La trampa psicológica letal que casi lo condena es exactamente esta: creer que tienes que ganar tu propia salvación, que tu valor depende de tus grandes sacrificios, de tus títulos, de tus esfuerzos titánicos. El ser humano adora la complejidad porque le permite sentirse el héroe de su propia historia. Pero el universo espiritual funciona al revés. Dios no quiere tus talentos de oro. No le impresionan tus victorias ni tu currículum. Rechaza por completo tu armadura brillante. Lo que exige es lo único que te aterra a entregar: tu control, tu orgullo, tu disposición a descender al barro de tu propia vulnerabilidad y reconocer que, sin importar cuánto éxito tengas frente al mundo, por dentro estás muriendo de una lepra espiritual que no puedes curar por tu cuenta. Estás cargando una armadura que te está asfixiando, fingiendo que lo tienes todo resuelto. Mientras tu alma se pudre en la oscuridad, quítate la corona, desciende al río, lávate de tu soberbia antes de que el orgullo te convierta en un cadáver adornado de oro. Ahora necesito que hagas algo. Escríbeme en los comentarios una sola palabra: el río. Quiero saber que este mensaje llegó a tu corazón. Y si conoces a alguien que está cargando una armadura que lo está destruyendo por dentro, envíale este video ahora mismo. Puede ser exactamente lo que necesita escuchar hoy. Suscríbete si aún no lo has hecho. Cada semana traemos historias como esta, verdades que la religión oficial prefiere dejar enterradas. Hasta la próxima historia. Y recuerda, la cura nunca estuvo en el oro que llevabas.
Siempre estuvo en el río que rechazabas.